Bueno, 10 de la mañana, 10 minutos, continuamos compartiendo nuestro programa y vamos a adelantar ahora una charla que se va a ofrecer el próximo día 28 de junio, es el sábado, ¿no? Sábado 28, a las 3 de la tarde en la sede de Rotary, sobre salud mental, abordando específicamente las problemáticas de los adolescentes, ¿eh? Son los chicos los que lo están pidiendo. El otro día hubo una charla de la Juventud Radical sobre el tema suicidio, por ejemplo, y ahora es Rotary a través de Interac, es la agrupación juvenil de Rotary, que está convocando a esta charla, donde va a haber dos disertantes, el licenciado Gabriel Mazaro y la licenciada Mariana Kuzmuk. Así que vamos a hablar ahora con Gabriel, que lo tenemos en línea. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen ¿Qué día. tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por tomarte un ratito para hablar con nosotros y plantear públicamente, a modo de invitación, ¿no? De disparador, cuál es la Ujú. temática que van a abordar, porque obviamente hay una diversidad de cuestiones que hay que tener en cuenta cuando hablamos de los jóvenes, ¿no? Sí, básicamente es el hecho de poder encontrar la posibilidad de un diálogo, un espacio, que ellos mismos encuentren la posibilidad de abrirse a sus problemáticas, sentir que no son minimizadas, sino que justamente uno puede acompañarlas desde el lugar de su incertidumbre, de lo que siempre significa ser adolescente, Ujú. pero que hoy en día y luego de la pandemia, ciertos tipos de conflictos se han agudizado y han encontrado, digamos, un espacio muy vacío de interacción social, familiar, en los espacios donde ellos están, como para poder a veces vincularse de una manera más abierta, más sana. Entonces, de ese lugar, tratar de hablar más de salud mental es la propuesta que Rotary está llevando, en este caso en Bragado. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de consumos problemáticos, por ejemplo, ¿no? O adicciones. Hablamos de Ujú. también muchas veces de suicidio, porque tenemos entendido que hay una franja etaria muy joven, digamos, que tiene la mayor incidencia en este momento. Pero bueno, decinos vos, Gabriel. No, es así. Todo lo que es vulnerabilidad en la salud mental ha sido agravado en los últimos años. Bien decimos de pandemia, pero también por otros conflictos, obviamente, que ya venían siendo importantes, pero que obviamente la pandemia le puso un punto de quiebre, en donde ya lo que era algo potencial terminó siendo algo mucho más real, Ujú. como los conflictos que recién comentaba, tanto lo que es en el plano adictivo, no solamente se han aumentado los números, sino los tipos de adicciones, ¿no? Eh, a partir de pandemia, lo que es la adicción a los casinos en línea, terminó Mm. siendo, digamos, una situación de masiva incurrencia, donde hay mucha libertad de acción, poco posibilidad de poner límites en algunos casos y obviamente el nivel de adicción ha incrementado de manera terrible. Claro, la También comentabas ludopatía. algo que la ludopatía puntualmente, que siempre existió en los jóvenes de una manera, digamos, funcional a lo que es los juegos en línea, a lo que es el uso del celular, a lo que es, digamos, cierto tipo de situaciones desde lo lúdico, pero en este caso puntualmente estamos hablando de que no solamente se juega lo lúdico, sino también lo financiero, porque hay jóvenes que necesitan tener esa posibilidad de creer de manera, digamos, mágica en la posibilidad económica de tener ingresos adicionales y incurren en esto de una manera no controlada, obviamente, con todo lo que implica una adicción, ¿no? El hecho de la compulsión, el hecho de la voluntad no mediada, porque como en toda situación adictiva, en muchos casos puede haber luego una situación de arrepentimiento por las acciones cometidas, pero mientras tanto obviamente esa impulsión, esa pulsión de muerte que juega Ujú. en el velo es lo que justamente lleva a esa actitud que por sí no se puede mediar y muchas veces no se puede controlar de parte de los adultos. Claro. Y lo que comentabas con respecto a la ideación suicida, lo Ujú. prefiero llamar así, ¿no? Porque en muchos casos el conflicto no es solamente aquello que se intenta hacer y no se realiza o aquello que lamentablemente termina sucediendo, sino el solo hecho de pensar de que la vida Claro. no tiene sentido, de que hay cosas que no tienen solución, de que yo no sirvo, yo no valgo, yo no merezco. Y esos pensamientos
que no solamente incurren en lo depresivo, sino que justamente pueden llegar a la ideación suicida, hace falta encontrar tantos señales de alerta de parte de las redes de contacto que uno pueda tener, como también la posibilidad de autorreflexión, de ayudar a sentir que esos pensamientos intrusivos que estoy teniendo no debo darle lugar, que no son verdaderos, que son situaciones que de por sí tengo que aprender a controlarlas y a poder manejarlas para poder Ujú. justamente trabajarlas bien. Ahí me Claro, claro. sorprendió cuando en el 2020, así en ocasión de Rotary, había ido a una escuela, pero una escuela no, un club rotario, donde había un director de escuela que comentaba que una estadística que estaba siendo normal en las escuelas es que por lo menos de eh, 10 alumnos en un curso, en un aula de sexto año, podían estar teniendo actividades relacionadas a la ideación suicida. Mm, Eh, es un número que me llamó la atención y empecé a preguntar en otras localidades acá del conurbano. Yo soy de Moreno, pero estoy sí. hablando de todo lo que es la zona del conurbano, y es un número normal, que tanto las autoridades escolares como las autoridades de escolaridad distrital de los distintos municipios lo saben, de que es un número que alarma. Por eso es que han habido situaciones que han tenido que ser intervenidas y hay un espacio de acompañamiento a ideación suicida en muchos municipios. Ujú. O ¿Tiene sea, que no es ver solamente con las adicciones. los consumos de drogas o no tanto? Es que todo tiene que ver con todo. Mm, La situación sobre la desesperación con la cual se encuentra un adolescente que no le encuentra sentido a su vida, que no se siente bien consigo mismo, con su cuerpo, con su relación, con de qué manera se siente o no querido, lleva a distintos tipos de estrategias, por así decirlo, ¿no? claro. La adicción es una estrategia, la idea de que no se puede continuar con esta vida es otra, en otros casos puede ser la delincuencia, en otros casos pueden ser situaciones de alteraciones alimenticias, o sea, hay distintas derivaciones que tiene el conflicto, en donde justamente la salud mental entra en juego. Y qué rol juega hoy el tema de las redes sociales, por ejemplo? Que suelen ser terribles, ¿no? Donde lo que antes sucedía por ahí en el ámbito de una escuela, de un aula, qué sé yo, ahora se Mm. multiplica en las redes. ¿Te referís a los temas de acoso o Por temas de ejemplo, bullying el o bullying, ciberacoso o exactamente. grooming? Y el hecho de no Todos tener control sobre con quién estás interactuando y las el familias grooming. también, o sea, no llegan a tener el control. A determinada edad ya no podés controlar. Eso es un tema para hablar, ¿no? Que también es parte de qué abordaje se puede tomar según la situación. Yo conozco familias que han tenido que decirle al hijo, bueno, sacamos la computadora de tu cuarto y la ponemos en el comedor. Ujú. Eh, o dejar la puerta abierta o te saco la puerta. O sea, eh, estamos hablando de adolescentes, todavía estamos hablando de menores de edad, en la mayoría de los casos, Claro, personas que claro. necesitan tener acompañamiento y los padres no se pueden sentir de que se me escapa de las manos y no sé qué hacer. No, hay que tomar el toro por las astas sabiéndolo acompañar, obviamente. Pero lo que decías con respecto a general la mediación, esto es de que ya no tengo yo un contacto con el otro, sino con un aparato que me contacta con el otro. Y eso hace que un emoji puede ser tomado como una forma de comunicación, o que vos entiendas de que si yo te puse like es que te quiero. A ver, yo no tengo por qué interpretar todas tus intenciones cuando son mediadas por algo que tal vez no tiene el mismo código que yo. Entonces, de ese lugar, todo lo que son las redes sociales han generado una distorsión en la comunicación que si no es bien acompañada, obviamente puede ser llevada a una forma de incomunicación. Claro. Entonces, en ese sentido es un tema para abordarlo, ¿no? De decir, Ujú. hasta dónde es una herramienta que me permite estar en contacto con los demás o es una herramienta que aparenta un contacto con el otro y no es más que una parte de lo que yo necesito para estar en contacto humanamente con alguien más. Claro, claro, lógico. Habrá visto, porque la mayoría la hemos visto, ¿no? La serie Adolescencia. Ujú, ujú. Eh, ¿Qué reflexión le merece eso? Habla de eso que de alguna manera toca lo que estamos hablando de
la incomunicación de los padres con los hijos, ¿no? Desde qué lugar yo creo que mi hijo está bien simplemente porque asumo que está bien y no tengo un diálogo cercano como para conocerlo lo suficiente. ¿Hasta qué punto? Bueno, en esta serie, los que no lo vieron, lo que estamos hablando es una familia que se ve de alguna manera interpelada porque a su hijo lo acusan de asesinato, siendo que era un nene ideal, tranquilito, que no tenía problema, y de golpe yo jamás voy a imaginarme que mi hijo es un asesino. Y en Ujú. ese lugar, ¿desde qué lugar la familia se empieza a, a justificar sus acciones sin poner un poco en juicio cómo mis conductas alteran al otro y yo tal vez no tengo idea de lo que pasa? ¿Sí? Acá hemos visto un padre que de alguna manera es presente, pero también es violento, y que esa violencia hace de que genera ciertos tipos de presiones que no las mide, ciertos tipos de relaciones que no son del todo cuidadas en cuanto a la violencia que se transmite y obviamente de qué lugar cada quien lo interpreta, ¿no? Ujú. Fue un caso real que tuvo, digamos, las dimensiones parecidas a las que vemos en la miniserie, pero que es real hoy en día con respecto a esto de que muchos padres no conocen a sus hijos y tal vez creen conocerlos porque simplemente asumen que una conducta mínima de comportamiento adolescente, entre comillas, cosas de chicos, cosas de adolescentes, las vemos como naturalizadas, cuando tendríamos que tener señales de alerta de cuáles son las situaciones que realmente son esperables y sobre qué situaciones convendría acercarnos más. Por más que tengamos el rechazo, por más que tengamos la reacción propia del adolescente de querer marcar un límite y decir hasta acá llegaste, no te metas, son cosas mías, no te pregunté, no te dije nada. A ver, si yo asumo que la adolescencia tiene que tener un parámetro, es el parámetro de acompañamiento. Y eso significa que tus límites no van a ser los míos. Si yo siento que tengo que acercarme, lo voy a hacer. Y si no lo puedo hacer de una manera, lo haré de otra. Buscaré la estrategia. Siempre donde el otro sepa que yo estoy para ayudarte, para Claro. cuidarte, para acompañarte, no para vigilarte, para presionarte, para exigirte. Es un tema de diálogo. Ujú. Y si el diálogo está faltando, bueno, busquemos ayuda para ver cómo lo mejoramos, pero sepamos lo que pasa en casa, sepamos en qué están nuestros hijos, sepamos qué cosas no les va bien y que sepa que puede contar con nosotros. Porque a veces muchas de estas situaciones extremas que estamos diciendo, ya sea la agresividad hacia otro o hacia uno mismo, es por la falta de diálogo, es por no sentir que se puede hablar o porque sentir que lo que yo digo no te importa porque ya me lo demostraste. Entonces ahí es donde los adultos debían intervenir con un poquito más de cautela, acompañamiento y sobre todo estrategia de empatía. Gabriel, muchas gracias por esta entrevista, muy interesante todas las reflexiones, pero bueno, es un disparador porque seguramente hay mucho más para abordar, para profundizar, y esto va a ser el sábado, ¿verdad? ¿Es la charla? Así es el sábado que viene a las 15 horas en la sede del Rotary Club de Vergado y la idea es que la comunidad participe porque van a haber talleres en donde se trabajará en conjunto. Esto es tanto los chicos, los jóvenes, los adolescentes, junto con los adultos que nos acompañan, serán parte de las mesas talleres donde trabajaremos y abordaremos estas miradas conjuntas, en donde podremos escuchar al otro, ver cuáles son los conflictos y ver también de qué manera poder ayudar, porque la propuesta que Rotary tiene con respecto a salud mental es hablar más de salud mental y que cada uno que vaya a una charla se transforme en un promotor de salud Mm. mental. Esto es la posibilidad y la oportunidad que uno tiene de estar en este espacio, tal vez otro no la tenga, pero a la hora de yo haber estado, me voy a ir con herramientas que voy a ayudar a otros y de esa manera poder ser todos promotores de salud mental. Gabriel, muchas gracias, ¿eh? Un gusto para mí. Un abrazo.